Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de la entrevista, donde nos damos este espacio para conversar, profundizar ciertos temas. Y qué mejor que hacerlo en aspectos mineros. Somos una región eminentemente minera y es por eso que está junto a nosotros Aurora Williams, la ministra de la cartera. Pues queremos agradecerle como siempre su disposición con Antofagasta Televisión, para darse un espacio en su agenda para conversar todos los temas que tenemos siempre en contingencia y otros más que nos da la minería en estos días. No, muchas gracias por recibirnos y dispuesta a conversar de este tema tan importante. Claro que sí, hay hartos temas, así que vamos a aprovechar el tiempo y nos vamos a ir en tierra derecha de inmediato. En los próximos 12 meses, ministra, más del 50% de las cupríferas de nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Consejo Minero, van a iniciar el proceso de negociaciones colectivas. Es un contexto distinto al que se da en otras oportunidades porque es muy posible que no estén estos bonos millonarios sobre la mesa para el término de conflicto, tomando en cuenta que hay apriete de cinturones. ¿Cómo se da ese contexto? Y quizás va a ser también complejo manejarlo, tomando en cuenta que hay movimientos que están en alerta, que se están movilizando en el último tiempo, producto de los despidos. Bueno, a ver, primero señalar que las negociaciones colectivas son parte de la vida laboral de los trabajadores y de las empresas. Las negociaciones colectivas son un espacio en donde los actores se reúnen para conversar de los mejores intereses para sacar adelante un tema fundamental que es la relación con los trabajadores. Y para nosotros lo primero importante es que la relación trabajador, empresa y naturalmente Estado a través de todos los organismos sea una relación permanente, que no se dé solo para la negociación colectiva, sino que en la práctica sea una conversación permanente en donde la negociación colectiva pasa a ser un momento dentro de un ciclo y que naturalmente cuenta con una serie de reglamentaciones, derechos y obligaciones de las partes para sacarla adelante de la mejor manera, tanto para trabajadores como para empresas, como también para el Estado que regula estas relaciones. Claro, en este sentido yo la llevaba un poco a que quizás van a ser un tanto complejas por todo esto que está pasando, donde los trabajadores están con ciertos grados de incertidumbre, especialmente en las faenas, donde también se ha puesto sobre la mesa el tema de la producción. Hace muy pocos días Spence nuevamente paralizaba sus funciones por 24 horas. Los trabajadores acusan que no se respeta allí su contrato colectivo, precisamente cerrado en diciembre del año pasado, y que tiene relación principalmente con sus bonos de producción, donde se les exige cumplir las metas de producción, pero con menos contingente producto de los despidos. ¿Cómo se regula eso? A ver, bueno, primero señalar que efectivamente hoy día la condición de mercado es distinto que otros momentos, pero también señalar que el superciclo del precio era un espacio de tiempo que tenía niveles de distorsión. Pensar que el mercado del cobre se iba a seguir transando sobre $4 la libra de cobre era una situación absolutamente excepcional. Y naturalmente que uno en la memoria recuerda los $4, pero también hay memoria viva que recuerda bajo 1. Entonces, primero, yo creo que los actores regulan sus expectativas conforme a la realidad que existe, y por eso también es importante hablar de una relación permanente, en donde también los trabajadores no se enteran de situaciones de la empresa solo en un momento del tiempo, sino que en una relación permanente, y así también la empresa no solamente entrega información, sino que también los trabajadores retribuyen con la información de sus bases, que son a quienes representan. Hoy día las expectativas son distintas. Lo más probable es que los actores ajusten su expectativa a esta realidad y por lo tanto hay que ir viendo cada negociación. Nosotros en esto somos bastante respetuosos porque las negociaciones, al fin y al cabo, son temas entre dos partes que están reguladas por el Estado. ¿Qué es lo que va a resultar? Nuestra expectativa siempre es que sea lo mejor para las partes y para la industria. Ahora, si existen trabajadores, sindicatos o qué sé yo, cualquier actor que en algún momento siente vulnerados sus derechos, yo creo que aquí lo que tiene que ocurrir es que en la práctica la institucionalidad funcione. Claro que sí. Y si efectivamente hay un incumplimiento de un contrato colectivo o de una negociación colectiva, ese es un tema no menor, del cual nosotros como gobierno no estamos dispuestos a amparar, y que existen los espacios naturales para hacer las denuncias que corresponden. Y el llamado es a que naturalmente los contratos colectivos, las negociaciones, los convenios colectivos se respeten en el devenir del tiempo, porque fueron acuerdos entre las partes, no fueron impuestos por ninguno, ni por el Estado, ni por el gobierno, ni por las partes que en un momento negociaron.
Ministra, precisamente en este contexto de despidos, uno de los mayores que se registró fue en Minera El Abra. Hace muy poco ya Freeport, que hizo malos negocios no solamente acá, sino que en todo el mundo, dijo que ya lo va a vender su parte y surgieron varios interesados, entre esos el grupo Lusic. Para muchos es la primera aproximación del grupo Lusic a Codelco. ¿Cómo ve usted esa posibilidad que se venda? ¿O cree usted que el llamado, como lo dicen los trabajadores, a tener las mayores acciones debiera ser Codelco? A ver, primero señalar que el mercado, cuando comienza efectivamente la baja del precio del cobre, que en la práctica es más profunda y más prolongada de lo que efectivamente se esperaba, tanto por los expertos como nosotros como gobierno, por cuanto nos encontramos con esta baja cuando asumimos nuestra administración. Un tema importante es que efectivamente el mercado se está ajustando. Nosotros lo podemos ver con el caso de Anglo, que ya es una situación absolutamente consumada, en donde mantos blancos y mantos verdes se venden a una empresa que en la práctica ha mantenido producción y también ha mantenido una relación con los trabajadores. Por lo tanto, ese ajuste de mercado en la práctica favorece a la industria porque mantiene activos de menor tamaño, estoy siguiendo el ejemplo que estaba dando, y los mantiene operativos y productivos. En el caso de Freeport, y normalmente el Ministerio no participa de estas negociaciones que se producen entre privados, y cuando digo privados incluyo a Codelco, porque aun cuando es de propiedad pública, el gobierno corporativo hace que las decisiones se tomen dentro del directorio. Lo que nosotros esperamos es que naturalmente si existe una voluntad de Freeport de vender este activo, sea en el menor tiempo posible realizada la transacción para que no produzca incertidumbre fundamentalmente a los trabajadores, con pleno respeto y apego a la normativa ambiental, laboral y tributaria, para que sea de éxito para toda la industria. Quien resulte finalmente, quien se adjudique o con quien se negocie, es un tema del cual nosotros no emitimos juicio. Ahora, el Abra está ubicada en un lugar estratégico también, muy cercano a Radomiro Tomic, hay también zonas por explorar, también hay un intercambio constante también de funcionarios de Antofagasta Minerals con Codelco, han pasado mucho, hay que decirlo. Sergio Parada, hoy día que está en la división Chuquicamata, es quien estaba también siendo parte hasta hace muy poco en Antofagasta Minerals de algunos yacimientos como el Tesoro. Hay otros personajes que también forman parte de ello. Entonces pareciera ser lógico que se dieran un poco estos intercambios o estos traspasos de comunicación, pero también de algunos poderes que llevan a comprar, por ejemplo, o acercarse a la estatal. ¿Cree usted que se pueda dar un escenario donde se llegue a privatizar ciertos sectores de Codelco? A ver, primero, el mercado minero finalmente es un mercado pequeño, aun cuando es una industria de estándares mundiales. La minería hoy día ocupa el 3% de la dotación país. Algo más de 200.000 trabajadores directos con un efecto multiplicador respecto de los indirectos. Por lo tanto, efectivamente se produce este cruce fundamentalmente ejecutivos en donde en algún momento están en un determinado holding y luego están en otro. Pero yo creo también, por respeto al profesionalismo de todo, que esto es parte de la situación laboral que se produce y que naturalmente cada una de los sectores, empresas o yacimientos donde trabajen tendrán los resguardos del caso para esas relaciones laborales. Y eso efectivamente es así, que hay ejecutivos que en algún momento están en una determinada empresa y luego otra, o en una privada o en una pública. Claro, pero con Antofagasta Minerals y Codelco es como harto, o sea, ese intercambio. Sí, no tengo esa información objetiva como para ratificarla o no, pero ocurre en el mercado. Eso es lo que quiero señalar. Y lo que ocurre en el mercado, yo creo que un poco también hay que dejar que de alguna manera funcione. Naturalmente que hay ciertas ventajas competitivas o no de uno u otro. En general, todos los yacimientos tienen referencias mineras en su entorno, por cuanto en la práctica son prácticamente distritos mineros, en donde uno no solo ve a un grupo, sino que ve a más de un grupo, llámese público o privado, actuando en un distrito común. En esta región lo podemos ver, en donde está la mayor diversidad
tenemos a BHP, Antofagasta Minerals, está, bueno, ya no Anglo, pero Mantos Cooper, claro. Hoy día está también Codelco, por lo tanto hay una presencia interactiva y hoy día prácticamente las distancias ya cada vez se acortan más con tecnología, con conectividad, con una serie de aspectos. Entonces, en esto hay que dejar que el mercado funcione. Vamos a Codelco precisamente, específicamente Codelco Chuquicamata, que está viviendo un proceso de transformación para pasar de ser la minera más grande a rajo abierto a ser la minera subterránea más grande también del mundo. ¿Se están cumpliendo los plazos de partida? Y por otro lado, ¿qué va a significar en la dotación de trabajadores en la mina, que es uno de los aspectos más grandes hoy día que existen en la división Chuquicamata en cuanto a número de trabajadores? ¿Va a haber mucha disminución? ¿Cuántos de ellos se van a convertir? A ver, bueno, señalar que efectivamente la transformación que está ocurriendo en Codelco Chuquicamata, en la división Chuquicamata, es una transformación sumamente relevante y quizás por nuestra cercanía, por nuestra cotidianeidad, perdemos la capacidad de sorprendernos de un proyecto de esta envergadura. Hoy día yo diría que la ingeniería del mundo está mirando lo que está ocurriendo en Chuquicamata. Esto es muy especial porque además de este cambio sustancial, de pasar de una operación a rajo abierto a una operación subterránea, pero además de las magnitudes que estamos hablando, la verdad que hoy día se transforma prácticamente en un referente desde el punto de vista de la ingeniería. Por lo tanto, yo un poco llamo también como a sorprendernos de que esto está ocurriendo en esta región y está ocurriendo aquí tan cerca. Y desde ese punto de vista un reconocimiento primero a los equipos, porque este es uno de los proyectos estructurales, dentro de los 7 proyectos estructurales que efectivamente, por la información que tenemos de la administración entregada en la última Junta Ordinaria Accionista, en abril recién pasado, se nos señaló que justamente va dentro del programa que en la práctica la nueva administración reformuló de cada uno de los proyectos estructurales de manera de sincerarlo, de transparentarlo, de saber cuál es el costo que efectivamente tenemos en cada uno de los proyectos estructurales. Del punto de vista de la dotación, yo creo que aquí ocurren 3 situaciones que son importantes de aquilatar. Lo primero es que aquí existe un pacto estratégico firmado en noviembre pasado con la Federación de Trabajadores del Cobre y la Administración de Codelco, que fue entregado a la presidenta Bachelet, en donde efectivamente hay un acuerdo y mesas de trabajo que buscan la mejor manera de generar este calce entre la operación a rajo abierto y la operación subterránea. Lo segundo, además, que la resolución de calificación ambiental de Chuquicamata subterránea considera la conversión de trabajadores a través de un CFE, un centro de formación de especialidades, para que efectivamente los trabajadores que están operando en el rajo se puedan adaptar a esta nueva operación en conocimiento, etcétera. Y yo creo que un tercer elemento es que esto además se cruza con un plan de egreso que viene desde hace algunos años para ir generando los ajustes del caso y ser asertivos en la llegada a la meta, por decirlo de alguna manera, con el menor costo social que esto conlleve. Claro, porque va a haber automatización, debe funcionar de otra manera, pero también lo importante ahí es que extiende la vida de una mina de más de 100 años, ¿no? Bueno, aquí hay algo que ocurre que la verdad que es muy importante y que ocurre en la minería chilena. Chuquicamata, el 18 de mayo, último día del chuquicamatino y la chuquicamatina, cumplió ya 101 años de operación. 101 años de operación. Hoy día cuando se evalúan los proyectos mineros se evalúan a 20, 30, 40 años, que máximo. Ya parece como bastante de largo plazo. Por lo tanto, acá estamos frente a una operación, como también el Teniente, que es del orden de los 118 años de operación, en donde además alarga la vida útil en 50 años más. Y nosotros creemos que eso efectivamente es porque tenemos una minería de alto estándar, con además profesionales que son formados en toda la academia chilena, que permite en la práctica vivir desafíos y tener desafíos de esta envergadura. Yo insisto que creo que lo importante es que tengamos la capacidad de sorprendernos. Esto no es cotidiano, esto no es de todos los días. Sí, esto es una situación muy especial y en realidad de estándar mundial. Por lo tanto, la idea es que permanentemente podamos informarnos y además estar al lado de esta obra, que realmente yo creo que es un proceso de aprendizaje también para la academia, también para la industria. ¿Cuándo debiera estar funcionando? Nosotros esperamos que ya el 2018 pueda estar funcionando. ¿Se cumplirá ese plazo 2018? Acá lo importante es que más que preguntarnos si lo vamos a cumplir o no, es trabajar para cumplirlo. Y eso es
el mandato que tiene la administración y que a través de Óscar Landerreche y Nelson Pizarro se está asumiendo de que efectivamente los niveles de producción que necesitamos se cumplan. Ministra, por estos días también estábamos viendo el tema portuario, que es muy importante en el sentido de cómo salen nuestros productos finalmente al extranjero, y está buscando también el Grupo Lusic ampliar un poco su poder en Antofagasta Terminal Internacional, ampliando un poco su porcentaje, ¿cierto?, de acciones dentro de toda esta maquinaria que es el puerto y que es clave en toda la industria de la región. Usted que trabajó precisamente en el tema del puerto, ¿qué le parece que se pueda dar ese nivel? Porque ahí habría que empezar a ver un tema legislativo. ¿Cómo se maneja eso para que la gente lo entienda un poco, a que tenga más poder accionario el Grupo Lusic dentro de algunos sitios del puerto? Bueno, a ver, aquí es importante señalar que nuestra minería tiene como eje fundamental una riqueza geológica muy propia de Chile, y que eso hace que en la práctica tengamos ventajas comparativas importantes con otros países mineros. Chile tiene las principales reservas de distintos minerales metálicos y no metálicos. Sin embargo, eso también se potencia porque Chile tiene primero una estabilidad macroeconómica, una estabilidad política, y porque tiene una logística que permite que efectivamente todos nuestros productos exportables, en particular el cobre, que litio también en esta región, puede efectivamente llegar a nuestros clientes, claro, a nuestros clientes que están justamente al otro lado, al frente nuestro, pero bastante distante, y que significa un transporte marítimo. Por lo tanto, los puertos son fundamentales a lo largo de todo el país. En el norte, fundamentalmente por la minería; en el sur tenemos la fruta, etcétera. Por lo tanto, toda nuestra exportación es justamente y fundamentalmente con destinos de larga distancia que requieren de puertos. Ahora, la concesión de puertos que realiza Chile en el devenir de su historia, como distintos otros tipos de concesiones, son concesiones reguladas, en donde naturalmente se dictaron normas legales producto de las concesiones en la medida que éstas se fueron realizando. En el caso particular de ATI, comienza la concesión en el año 2003, en donde se establecen distintas condiciones de operación, distintas obras que además deben de construirse. Por lo tanto, cualquier modificación pasa efectivamente por revisar la normativa que en algún momento se construyó para que pudieran operar adecuadamente, y que en la práctica lo que resguardó en su momento era evitar la integración vertical u horizontal para generar cualquier situación que pudiera ser de beneficio de uno o de otro. Por lo tanto, cualquier situación tiene que revisarse bajo ese contexto. Ya, vamos a dejar un poquito de lado de la parte productiva, de tanto tema de número incluso, para ir a temas que tienen relación con lo político, pero de alguna forma también tocan el tema minero, especialmente portuario que estamos hablando. Esto de menos en el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, quizás temas de la zona en materias específicas, por ejemplo, en temas de contaminación. Un tema que marcó la agenda total del año pasado fue precisamente los temas medioambientales, precisamente con el puerto, y especialmente ahora que hay un nuevo estudio que dice que se mantienen, después de tanta limpieza, después de una serie de acciones, se mantienen los niveles, e incluso en algunos metales pesados aumenta, según el último estudio del Colegio Médico. Eso para muchos es validar que hay una fuente contaminante activa. ¿Qué se ha avanzado y qué echo de menos precisamente en esa materia desde el discurso presidencial? A ver, yo creo que es importante señalar que el discurso de la Presidenta de la República es un discurso que se realiza en un espacio de tiempo, 1 hora y media, 2 horas, en donde naturalmente se hace un resumen y un barrido de aquellas cosas que se han hecho y de aquellas cosas que tienen énfasis. El discurso de la Presidenta tuvo un énfasis muy importante en temas que tienen que ver con las reformas, que en la práctica son transformaciones relevantes para el país y que son parte de los compromisos que como gobierno asumimos. Y ahí naturalmente un tema no menor tiene que ver con la creación de las bases para una constitución que para nosotros es un tema fundamental, de crearla justamente en democracia, participativa, transversal, a través de distintos canales a través de los cuales la comunidad puede participar. Por lo tanto, primero, esto es un tema que en la práctica resume, pero que no está en los espacios para ser suficientemente detallista en estos ámbitos. Y en eso señalar que en temas ambientales y mineros, por ejemplo,
Se han dado avances importantes. Hoy día nosotros tenemos un comité de ministros de agua que lo que busca, por ejemplo, es reunir una institucionalidad bastante fragmentada. Hoy día tuvimos un seminario en materia de agua, en donde efectivamente un poco podamos polémico, dar... sí, el seminario. Aparentemente, pero bueno, es parte de la situación que hoy día vivimos como país y lo importante es que tengamos la capacidad de enfrentarlo. Y por otro lado también, uno de los temas no menores es efectivamente el estudio que se ha hecho a través del Ministerio de Medio Ambiente, el cual nosotros participamos, de buscar la mejor manera de resguardar los intereses ambientales, pero también la fluidez de los proyectos en el debido contexto de no claudicar en los objetivos que como país tenemos. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí hay un énfasis importante. Ahora, en el caso particular de Antofagasta, es relevante el estudio que hace el gobierno regional, en donde es importante que éste pueda concluir y tener conclusiones que permitan tomar decisiones adecuadas para la sociedad. Lo peor que nos puede ocurrir es tomar decisiones y que en la práctica no cambien los estándares que queremos cambiar o aquellas variables que queremos que tengan o presenten valores Pero la gente necesita como más que discursos, soluciones, celeridad en situaciones que siguen afectando a sus hijos. Hay colegios, hay el principal centro comercial, hay clínicas alrededor y al parecer sigue ese problema y ya hay niños contaminados. ¿Qué se hace para acelerar esos procesos? Y usted, quizás como autoridad de esa área, ¿qué puede hacer desde su ámbito de responsabilidad o desde dentro del marco legal? Nosotros revisamos el último informe que generó el Ministerio de Salud hace algunos meses. Ahora ha aparecido este informe que fue contratado por fue solicitado por el Colegio Médico. Lo tendremos que revisar, pero conforme a eso, efectivamente tener análisis objetivos que en la práctica permitan tomar decisiones. Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es tomar decisiones que no sean las adecuadas y que las variables no se muevan. Eso yo creo que es relevante. Gracias a la ministra de Minería por darse el tiempo de conversar. Siempre nos falta tiempo, ministra, cada vez que viene, porque hay hartos temas que tratar. Queremos agradecerle, como siempre, su disposición y siempre estarán ahí las pantallas de Antofagasta Televisión para tocar este y otros temas. Muchas gracias por darnos el espacio, por entrevistarnos y por tocar temas que son de interés de todos y en particular de nuestro sector. Y con ustedes nos reencontramos en otro momento en la entrevista. Continúen las pantallas de Antofagasta Televisión. Por su atención, muchísimas gracias.